Buenos días, soldado malero que esté vivo. Eso significa que con el Señor te quiero usar para reconciliar algo con Él. Como vimos en vídeos anteriores, es necesario entender cómo Él obra para moldarnos a Él. Es necesario conocerle para darle a conocer y es necesario funcionar en la nueva naturaleza para que las palabras que hablemos sean espíritu y sean vida. En este vídeo y en los próximos vamos a empezar a ver cómo funcionar en la naturaleza divina para poder encapsular la vida de Dios en palabras y transmitirle esa vida a otras personas. Y el punto número 1, que es el que hoy toca, es crucifixión. Son innumerables los pasajes que la Escritura habla de morir a nosotros mismos, de dar muerte al viejo hombre, de tomar nuestra cruz, de hacer morir las obras de la carne. Y es que cuando nacemos de nuevo, en nosotros comienzan a coexistir o a cohabitar dos naturalezas. Una vieja, la cual gobierna la muerte, y eso Pablo lo explica de una forma impresionante en Romanos, que os pido que vayáis a leerlo porque es brutal. Y una nueva naturaleza en la cual gobierna Cristo y que vino para hacernos libres de la vieja naturaleza. Porque el que obedece al pecado es esclavo del pecado. Indefectiblemente vamos a obedecer o a una naturaleza o a otra naturaleza de las que habitan en nosotros. No hay término medio, no hay grises, o lo que hacemos corresponde a un deseo de la carne o lo que hacemos corresponde a un deseo del espíritu. Y muchas veces pensamos que que estamos en este cuerpo y pecamos y esas cosas, pero obedecer a la carne en la Biblia no es cualquier cosa, no es algo liviano. Tapen los oídos a sus niños porque obedecer a la carne es prostitución. No es algo menor, no es algo para tomarse a la ligera, no es algo para conformarse, es prostitución. El libro de Oseas no está para que nosotros veamos qué malo era el pueblo de Israel, sino para que nosotros entendamos la realidad de la naturaleza humana. Te lo pongo de otra manera. Pablo dice que en nuestros cuerpos de carne reina el imperio de la muerte. Y gobierno, obediencia, servicio y adoración van de la mano. Si no, meditemos en el pasaje del desierto cuando Jesús le responde al diablo: solo a Dios servirás y solo a Dios adorarás. Por lo tanto, cuando nos sometemos a las exigencias de una naturaleza gobernada por la muerte, estamos adorando a Satanás. Estamos siendo instrumentos de iniquidad y de injusticia. El mismo Jesús se lo dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Naturaleza divina y naturaleza humana. Por lo tanto, vivir en la carne es una verdadera abominación delante del Señor. Y esto no te lo digo para condenarte, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero tenemos que entender la gravedad de lo que Dios ve cuando no obramos según la fe. Lo único que el Señor nos pide es andar en la nueva naturaleza que el Señor nos ha impartido. Una naturaleza que le agrada, que es justa, que es santa, porque es Cristo en nosotros. Es decir, lo único que el Señor quiere es que nos dejemos gobernar por Él, como también lo expresaron los apóstoles, que obedezcamos a la fe por amor. Y esta expresión, obediencia a la fe, fue muy empleada por los primeros discípulos para hablar de la vida cristiana. Cuando la verdad era predicada, la luz de la palabra alumbraba las obras de los hombres y ellos veían que eran pecadores y el Espíritu Santo respaldaba esa palabra dándole testimonio a las personas de su pecado. Cuando ellos reconocían delante de Dios sus pecados, había un fruto que se llamaba arrepentimiento. Y ellos se consagraban para vivir únicamente según esa buena noticia que les había sido anunciada. Ellos creían el anuncio de Dios y obedecían a ese anuncio. El creer la verdad les hacía libres, porque Dios les impartía la nueva naturaleza que les permitía huir de la corrupción de la vieja naturaleza. Pero esto es más amplio y lo veremos en otros vídeos. La cuestión es que para vivir según el anuncio que ellos habían creído, era necesario vivir negados a sí mismos. Ellos habían creído un anuncio de que Dios se había reconciliado con ellos, que sus pecados eran perdonados, y aquel Dios bueno que desea gobernarles dice: ama a tu enemigo, pon la otra mejilla, al que te pida dale y al que te robe no le digas que te lo devuelva. Estas cosas solo pueden hacerse según la naturaleza que Él nos dio. Y solo pueden manifestarse cuando verdaderamente he creído y vivo consecuentemente a lo que he creído. Es decir, crucificado. Ahora entendemos por qué Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que vivo en la carne, lo que vivo en este cuerpo, ya no lo vivo según este cuerpo, según estos sentidos naturales, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
que me amó y dio su vida por mí, para que ya no viva más para mí, sino por aquel que murió y resucitó por mí. No es que seamos perfectos o que no vayamos a fallar, es que seamos radicales y contundentes con rechazar todas las propuestas de nuestra carne, porque Pablo dice que en esa naturaleza el pecado siempre nos tratará de engañar. Pero si nosotros nos negamos a nosotros mismos cuando viene esa tentación, sabiendo y creyendo que fuimos capacitados para vivir en libertad y renunciar a ello, podremos manifestar al Señor haciendo morir las obras de nuestra carne en nosotros, para que ya no vivamos nosotros, sino sea Cristo en nosotros por la fe. Una vida crucificada es la base para producir la manifestación del Cristo resucitado a través de nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, porque después de 11 capítulos de gracia no hay otro culto que tenga sentido. Que Dios te bendiga.